Plan de lectura día 17, mes décimo. En Jeremías 30, el Señor comienza a hablar de la restauración de Israel y habla en términos generales de Israel, es decir, no solo Judá, sino también el reino del norte, y promete el retorno de los cautivos y un retorno entonces en paz, un retorno en donde ellos volverían a adorar al Señor y donde servirían ellos a Dios y a David su rey. Eso nos habla de que este retorno tiene su imagen primero en el retorno que vemos en el libro de Esdras y Nehemías, en donde retornan varias oleadas de cautivos hacia Jerusalén, pero eh, ahí nunca volvieron a tener un rey como habían tenido antes en la monarquía, que se instaló primero con Saúl y luego con David, sino que ese reino que se está prometiendo acá sería cumplido en Jesucristo en el nuevo pacto, donde no solo estaría la nación de Israel, pero ya no como nación, sino como los creyentes dentro de Israel, el remanente que se habla acá también, sino también todas las naciones vendrían al conocimiento del Señor. Y en ese proceso estamos. Entonces, el Señor está prometiendo una restauración en la tierra, pero también espiritual. Una restauración en donde ellos estarían bajo el gobierno de Dios y bajo la ley de Dios, bajo la voluntad de Dios y también bajo la bendición de Dios, lo que finalmente es la definición del reino de Dios. Entonces también promete el juicio a quienes los llevaron cautivos, el juicio a sus enemigos, y promete un príncipe que va a gobernar entre ellos, que es el mismo que se promete en el versículo 9 cuando dice que David, su rey, también será levantado. Y ese príncipe no es otro que el Mesías, Jesucristo, y con la llegada del Mesías y el nuevo pacto en él, entonces se restaura la comunión con Dios, la comunión de Dios y su pueblo, y se ve lo que dice el versículo 22, me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Esas palabras se cumplen de manera plena en Apocalipsis 21 cuando se cita también esta misma frase. Pero mientras tanto también la ira del Señor, su juicio, será derramado sobre la tierra y seguirá siendo manifestado. Eh, esta salvación y esta restauración vienen del amor eterno de Dios, como nos dice el capítulo 31, versículo 3. Ese amor eterno es el que ha llevado al Señor a extender misericordia a un pueblo rebelde. Pero no se refiere al pueblo en general, a todo Israel nacional, a todos los que llevaban la sangre de Abraham, sino al remanente, que es el que ha reaccionado con fe ante el Señor, el que ha seguido sus palabras, y en este caso ellos fueron a la cautividad con lloro, pero volverían con alegría. Y ahí serían llamadas entonces las naciones también, como hemos estado diciendo, como ha profetizado también Isaías. Y dice, mi pueblo será saciado de mi bien, versículo 14. El versículo 15 es importante también porque es citado cuando se produce la matanza de niños a manos de Herodes, y nos habla también de que estos eventos que se profetizan acá van mucho más allá de el retorno del exilio en tiempos de Josué y Zorobabel y después Esdras y Nehemías, sino que va mucho más allá a la era mesiánica, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando vino primero y luego también cuando venga por segunda vez. Y vemos también la disposición que debe haber de arrepentimiento en nosotros cuando dice Efraín, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Ahí se refiere a la tribu de Efraín y más allá de eso incluso a todas las tribus del norte. Esa también debe ser nuestra disposición y vemos que el Señor se conmueve por su pueblo y tiene de él misericordia. Promete satisfacer al alma cansada y saciar a toda alma entristecida. Y por eso Jeremías despierta de esta visión, de este sueño que le da el Señor, y dice que su sueño es agradable. El meditar en estas promesas, en estas promesas de restauración que nos hace el Señor, es realmente agradable y debe también confortar nuestra alma. El Salmo 87 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 25, del 18 al 19, nos habla en primer lugar del que habla contra su prójimo falso testimonio. Esto puede ser en el contexto de un juicio, pero también en el contexto de la vida diaria a través de la murmuración y el chisme. El que, el que miente sobre su prójimo, el que difama a su prójimo, es comparado entonces con elementos que son usados para destruir,
cuidémonos de esto porque este es un gran pecado delante del Señor. De hecho, es uno de los 10 mandamientos el no cometer falso testimonio contra nuestro prójimo. Entonces, cuidémonos de esto, que el Señor nos libre de toda murmuración y de toda difamación. Y por otra parte, nos habla de lo terrible y lo doloroso, lo, la calamidad que resulta de confiar en el que hace el mal en tiempos de angustia, en el prevaricador. También debemos rogar al Señor para ser liberados de quienes hacen el mal y quienes buscan entonces hacer caer a su prójimo, e incluso aprovechándose de tiempos de angustia. Y por supuesto para que nosotros mismos no seamos de aquellos que cometen tales cosas. En 1 Timoteo 2 vemos que el apóstol exhorta, dice, ante todo, a la oración, y lo expresa en distintos términos: rogativa, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Fijémonos todo el énfasis que pone al decir exhorto ante todo, y también al dar todos estos sinónimos, todos estos términos que nos dan énfasis distinto pero de la misma acción, que es la oración. Y nos habla de orar entonces por todos los hombres. La oración no debe estar limitada a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestro círculo íntimo. Quien ora solo de esa manera tiene un corazón muy egoísta. Debemos hacer peticiones por todos los hombres, incluyendo también incluso a los reyes, a los que están en eminencia, es decir, en este caso a los presidentes, a las autoridades. Y esto implica fe, porque muchas veces nosotros pensamos, pero ¿cómo Dios va a obrar de manera tan grande? ¿Cómo va a salvar a personas en esas posiciones? Que es algo tan increíble para nosotros. Y por eso mismo el pedir por esto implica fe, porque estamos diciendo, sí, Dios es soberano, Dios puede cambiar el corazón de quien Él se lo proponga. No hay corazón que está fuera de su alcance, porque Él es soberano sobre todo. Y también vemos que el objetivo de esta oración es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La voluntad del Señor no es necesariamente que nosotros vivamos en una miseria o en un martirio constante, sufriendo porque sí, sino que Él quiere que como iglesia vivamos tranquilos, vivamos quieta y reposadamente. Esa es la mejor manera de vivir en este mundo. Por supuesto, muchos son perseguidos y están llamados a enfrentar esa persecución física, hasta la muerte incluso, en fe y en paciencia y en humildad. Pero la voluntad del Señor es que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente en la sociedad en la que se encuentra, y eso pasa en gran medida porque nosotros también estemos orando. La oración es un medio que el Señor ocupa también para esto, para que vivamos de esta manera. Y esto dice bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos tener una mentalidad de misiones constante. No solo, la misión no es solo ir a un territorio lejano, sino también siempre, como iglesia siempre estamos haciendo misión en donde nos encontramos. Por supuesto debemos querer que los que no han sido alcanzados sean alcanzados, pero también nuestra vida de iglesia siempre es una misión, y también allí donde nos encontramos. Y vemos entonces que nuestra mentalidad debe ser no de simplemente sobrevivir como iglesia, así como que nos están apedreando desde afuera y solo tenemos que resistir hasta que venga el Señor, sino una mentalidad expansiva de que el Evangelio se expanda, sea conocido entre aquellos que aún no glorifican al Señor en nuestra sociedad y también lejos de ella. Y dice, concluyendo aquí, hay un solo Dios y un mediador también entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, eso también nos habla de que toda relación con Dios, toda comunión con Dios pasa solamente por Jesucristo, quien es Dios y hombre, y lo es justamente para representarnos y mediar delante de Dios por nosotros, y Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo fue llamado, para dar testimonio de este Jesucristo, y también la razón por la que nosotros mismos somos salvos, para dar testimonio de Jesús. Acá dice también que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, y acá se refiere específicamente a los hombres como sexo, es decir, al sexo masculino. Y luego da instrucción a las mujeres que su adorno, su vestimenta sea decorosa en primer lugar, y acá se refiere también a no ostentar, a no tener ropa lujosa. En ese tiempo, por lo que podemos deducir acá, había una práctica de ostentar
bueno, sigue hasta hoy, pero parecía estar muy marcada en la ostentación de joyas, de peinados, de materiales como el oro, las perlas, y el apóstol la llama a vestirse de manera modesta, a no caer en esa ostentación del mundo, y hoy día agregaríamos también la sensualidad que se puede observar en muchas vestimentas, donde algunas hermanas parecen no hacer una distinción entre la forma en que el mundo se viste, entre las mujeres del mundo se visten y la forma en que ellas deben vestirse. Y la llama a vestirse acá entonces de buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Entonces la vestimenta principalmente de las mujeres, el de la que deben preocuparse es de la piedad, de las buenas obras. Y acá también establece la autoridad del hombre sobre la mujer en la iglesia. En el culto público es el hombre el que debe enseñar, la mujer está llamada a aprender, más allá de que en su casa también es la que debe enseñar de manera más directa a sus hijos. Por supuesto, el padre tiene la responsabilidad final, pero la que va a tener más contacto con sus hijos es la mujer. Y por eso también nos habla al final de que ella se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Acá ha sido muy mal interpretado este pasaje y da lugar a muchos conflictos por la forma en que está redactado, pero debemos entender por el contexto mismo que está dando acá, que la mujer fue la primera en cometer transgresión al creer a la serpiente y comer del fruto. Y así también fue maldita en su embarazo, porque ya sus hijos los tiene con dolor. Entonces, esa maldición de la caída, por haber caído primero y también que se traduce en un embarazo doloroso, se revierte o se redime, por así decirlo, tiene una redención en engendrar hijos para Dios, en engendrar, como dice Malaquías, una descendencia para Dios, es decir, tener hijos y criarlos en fe, en amor, en santificación, con modestia. Entonces la mujer, su posición, por así decirlo, se redime a través de una maternidad piadosa. No es que ella se salve por obras, teniendo hijos, sino que es un asunto de más que personal, o sea, más que hablar de mujeres en términos individuales, está hablando acá del género femenino, del sexo femenino, que se redime de esta manera. Entonces la mujer cristiana puede encontrar una redención en esta tierra de esa maldición que se dio por el pecado a través de esta maternidad piadosa. Entonces, sigamos el ejemplo y las instrucciones que el Señor nos da en su palabra, también sobre lo que debe hacer cada uno como hombre y como mujer.